a leer en esta noche, hermanos, desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Hermanos, vamos a estarle dando lectura en esta noche, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Verso 10 en adelante, cuando lo tenga, favor me responde un amén. Damos lectura así a la palabra del Señor en esta noche, hermanos, que dice de la manera como está escrita: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después que con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Oramos. Padre, buen Dios, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, Padre, en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos concede, Dios mío, el poder oír su palabra en esta noche, Señor, pidiéndote, Dios mío, que nos des el consejo, Señor, de tu palabra en nuestras vidas. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos congregantes en esta noche, como aquellos que por algún motivo, Señor, no han podido estar con nosotros. Te pido, Dios mío, que les tengas con bien, Señor, que nada malo, Padre, haya acontecido a su vida, Señor amado. Bendiga la vida de mis hermanas que están en la parte de afuera, Señor amado, en esa bendición, Dios mío. Bendiga, oh Dios, el trabajo de sus manos, Señor amado, y nosotros que estamos acá en esta noche, bendícenos, Padre celestial, con la palabra que habremos de escuchar, oh Dios, en esta noche. Pido, Dios mío, la intervención de tu Espíritu Santo, Padre, sobre mi vida en esta noche una vez más, Señor, para poder, Padre amado, hablar de tu palabra, Señor, hablar, Señor, en esta noche a través de la cátedra del púlpito, Señor, lo que es tu palabra. Háblanos en esta noche, Señor, ayúdanos para que no seamos oidores olvidadizos y podamos retener, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas en esta noche, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, si le hemos fallado, si le hemos ofendido, oh Dios amado. Pedimos en esta noche que tú nos limpies, nos perdones, nos purifiques, amado Dios, y podamos cada día, Señor, ser conforme a tu estatura, Señor. Todo esto, Padre, se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén, hermano. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano, en esta noche. El tema: la victoria moral de Daniel y sus amigos, hermanos. Ese es el tema de esta noche, hermanos, con lo que va, hermanos, enlazando estas enseñanzas, hermanos, que traemos. Qué importante es recordar esto, hermanos y hermanas. La petición de Daniel, hermanos, sobre los jefes de los eunucos para que no se lo obligase, hermanos, a comer, a participar de los alimentos que el mismo rey Nabucodonosor había, hermanos, apartado para estos jóvenes. No solamente era Daniel, no solamente eran sus 3 amigos, sino que eran muchos jóvenes más, que no se menciona la cantidad en la Biblia, hermanos y hermanas, que estaban también, hermanos, participando y que estaban, hermanos y hermanas, a la disposición de los jefes de los eunucos, hermanos y hermanas, para poder hacer, hermanos, la postura de aquellos jóvenes, hermanos, diferente a los demás. Era un trabajo difícil,
Hermano, era un trabajo no fácil el que tenía este jefe de los eunucos. Hermano, y máximo, hermanos, cuando Daniel, él está, hermanos, haciendo la sugerencia. Hermano, Daniel le hace la sugerencia, hermanos, con la gracia de Dios. Hermano, y el jefe de los eunucos, hermano, pues también, hermanos, leíamos la otra vez que Daniel halló gracia, hermanos y hermanas, sobre ellos. Y eso es bien importante, hermanos, cuando se haya esa gracia, hermanos y hermanas, hay una oportunidad, hermanos y hermanas, de poder, hermanos, lograr, hermanos, lo que se pretende. Pero acá Daniel, hermanos y hermanas, está haciendo esta petición él juntamente con sus amigos, hermanos y hermanas. Recuerde que aquí una petición no es solo para él. La petición era en grupo, hermanos y hermanas, para los otros 3 amigos que ya hemos leído acá en esa noche, hermanos y hermanas, que eran Ananías, Misael y Azarías. Hermanos, de esos amigos de Daniel, es que también ellos se están uniendo, hermanos y hermanas, a la petición que en el capítulo 1, verso 8, dice que Daniel propuso en su corazón. Hermano, y cuando propuso en su corazón, hermanos, quería hacer algo diferente. Daniel no quería, hermanos y hermanas, depender, hermanos, de lo que habría de recibir en el palacio de Nabucodonosor. Daniel no quería depender, hermanos y hermanas, en su buena apariencia, hermanos y hermanas, lo que podía darle, hermanos y hermanas, el rey. Hermanos, sino que él quería, hermanos, hacer, este es un acto de fe, fíjese, es un acto de fe de Daniel, hermanos y hermanas, donde el mismo Dios, hermanos y hermanas, lo respalda, donde Dios respalda, hermanos y hermanas, la acción de Daniel. La acción de Daniel era, hermanos y hermanas, pues no contaminarse. Yo no voy a comer esa comida que es sacrificada a los ídolos, yo no voy a participar de la mesa de lo que el rey come, hermanos y hermanas, sino que vamos a comer legumbres, aunque la palabra legumbres, hermanos y hermanas, eran cereales, o sea que ellos comían cereales, hermanos y hermanas, y agua. Al parecer, hermanos y hermanas, Daniel le hace la proposición al jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos acepta porque halló gracia, hermanos y hermanas, Daniel ante este hombre. Pero viene el hombre y le dice: mi cabeza está en juego. Si tu apariencia el día de mañana es peor que la de ellos, pues mi cabeza corre peligro, mi vida corre peligro, ¿verdad? Yo sé que el rey puede matarme al no haber hecho caso a lo que él me dijo. Al ver que ustedes tengan una apariencia diferente porque han comido cereales y han tomado agua, su apariencia puede ser diferente, más deficiente a los otros jóvenes que comerán de la mesa del rey. Y viene Daniel, hermanos, y hace un trato. ¿Cuántos más de alguna vez hemos hecho un trato, hermanos? Todos hemos hecho un trato. Algún negocio, algún trueque, algún cambalache, hermanos. Daniel hizo un trato acá por 10 días. Permítenos comer lo que te hemos pedido y luego tú analiza la apariencia en nosotros. Hermano, Daniel se está diciendo: para que no arriesgues tu vida, para que tu vida no corra peligro, hagamos un trato, hagamos un convivio, hagamos algo para que a ti no te vaya a afectar. Si en ese lazo de 10 días nuestra apariencia es peor que la de ellos, entonces el trato cambiaría. Hermano, el trato sería diferente a Daniel. Daniel, hermanos, habría de comer de la mesa del rey. Pero Daniel sabía, hermanos y hermanas, que Dios no lo desampararía. Que Dios, hermanos y hermanas, estaría con él. Hermanos, los eunucos no se atrevían a dar permiso a Daniel por esta razón, porque la vida de ellos corría peligro. Hermanos y hermanas, entonces Daniel hace este trato, hermanos y hermanas, para que sus rostros, hermanos y hermanas, tuvieran una apariencia mejor. Veamos lo que hemos leído, hermanos, del versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi rey, a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida, o sea, que la marcó. Él sabe, nos dijo que le vamos a dar a ustedes de alimento. Pues luego que él vea que vuestros rostros son más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaré para con el rey mi cabeza. Entonces viene Daniel, en el verso 11 le dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que era el jefe, el encargado de ellos. Melzar era el encargado de ellos, hermanos y hermanas, de poder
darles la comida, la ración que el rey había destinado para ellos. No es que ellos lo iban a agarrar de la mesa, no es que ellos iban a ir al refrigerador, hermano, a agarrar lo que ellos querían, sino que ya había una ración de alimento destinada por el mismo Nabucodonosor para que ellos la pudieran comer. Entonces dice el versículo 11. Entonces dijo a Daniel a Melzar, que está puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azaría, verso 12: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Hermano, este trato de Daniel, hermano, le está abriendo la posibilidad al encargado de ellos, que se llama Melzar, hermanos y hermanas, de poder facilitar la petición de Daniel. Y es acá, hermanos y hermanas, donde los rostros, hermanos y hermanas, de Daniel y sus amigos eran mejores. Dice, hermano, la frase más adelante que eran robustos. La palabra robusto es que tenían más carne. ¿Se imagina usted a esos jóvenes de unos 16 años, 17 años, hermanos, jóvenes delgados, jóvenes, hermanos y hermanas, con unas 115 libras, 120 libras, hermanos y hermanas, según la edad, según el tamaño, hermanos y hermanas? ¿Cómo era imposible que en 10 días, hermanos y hermanas, ellos con cereales y agua podrían tener un aspecto mejor y diferente, hermanos y hermanas, que a los otros que estaban comiendo buenas carnes, buen vino, hermanos y hermanas, buen alimento, hermanos y hermanas, quizás, hermanos, proporcionada, hermanos, por alguien especialista, hermanos y hermanas, en la materia de alimentos, hermanos y hermanas? Mire qué increíble es que en 10 días, hermanos, no pueden haber cambios, hermanos y hermanas. Claro, nos podemos hacer más panzones, nos podemos enfermar por comer mucho, hermanos y hermanas, pero Daniel y sus amigos, hermanos y hermanas, eran más robustos, eran más carnudos, tenían más carne que los otros, hermanos y hermanas. Y esto es lo que marca la diferencia, hermanos y hermanas, que en 10 días tan solamente, hermanos y hermanas, Dios hizo una obra en la vida de ellos. Porque no eran los cereales, no era el agua, hermanos y hermanas, quien los nutría a ellos. Era Dios quien los sustentaba. Por eso hay una parte en la Biblia que dice en el Antiguo Testamento: mi porción es Jehová. Hermanos, que era para la tribu de Leví. Hermanos y hermanas, la porción de ellos era Dios. Hermanos, la herencia de ellos era Dios. Y esto es bien importante, hermanos y hermanas, porque, hermanos, los otros jóvenes comiendo bien, la buena carne, carne roja, carne blanca, hermanos, los mejores trigos, quizá, hermanos, lo mejor vino, el rostro y la apariencia de Daniel y sus amigos era muchísimo mejor, hermanos, que la apariencia de los otros jóvenes. Y esto es bien importante, fíjense, hermano, porque, hermanos, cuando honramos a Dios, hermanos y hermanas, Dios nos honra a nosotros. Cuando nosotros determinamos el poder agradar a Dios, porque eso es lo que quería Daniel. Daniel no quería otra cosa más que agradar a Dios. Daniel no pretendía, hermanos y hermanas, hacer competencia con otros jóvenes. Daniel no pretendía tener un alto rango en Babilonia, hermanos y hermanas, sino que el único deseo de Daniel era, hermanos y hermanas, agradar a Dios. Cuando nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios, hermanos y hermanas, Dios habrá de florecer en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Como dice el libro de los Salmos, que el justo florecerá como la palmera. Hermanos y hermanas, el justo habrá de florecer, hermanos y hermanas, porque es Dios quien da, hermanos y hermanas, la gracia y la bendición, hermanos y hermanas, para que florezcamos. Por eso la Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Moisés, cuando venía bajando del Sinaí, 40 días, 40 noches, allá en el monte, dice que su rostro brillaba, iluminaba, radiaba la gloria de Dios. Hermano, porque el aspecto de una persona temerosa de Dios siempre será diferente. El aspecto de alguien temeroso de Dios será diferente. Hermanos y hermanas, el rostro de Daniel fue diferente. Hermanos, el rostro de Daniel era diferente, más chapudo, más bonito, más gordito, más rellenito.
Pero ¿cómo era posible que con legumbres o con cereales ellos estuvieran mejores? Repito, hermanos y hermanas, no estaba en los legumbres, no estaba en los cereales, no estaba en el agua, estaba en el poder de Dios, glorificándose ya en la vida de ellos y haciéndole ver: Daniel, ustedes no están solos. Daniel, ustedes han hecho algo bueno y siguen teniendo el temor de mí sobre sus corazones. Importante. Vamos a Salmo 90:10. En esa noche, hermanos, por favor. Salmo 90:10. ¿Lo tiene? Es un texto que usted se lo puede de memoria. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el Salmo 90:10: los días de nuestra edad son 70 años, y así en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ve aquí, se dice que una persona robusta es una persona con más vida, con más carne, con menos enfermedades. Daniel, el deseo de él, repito una vez más, era tener siempre el temor de Dios en Babilonia. Hermano, un claro ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer también acá en esa tierra: ser temerosos de Dios, temerosos de ese Dios. Vamos al Salmo 92:12, aquí mismo, sin hojear nuestra Biblia. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Vea esto. Pero ¿a dónde florecerán? En la casa de Jehová. Es lo que David nos está recordando acá. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Por eso Daniel, hermanos, fue amparado por Dios. Dios no lo abandonó. Y vea, hermanos, que conforme a este estudio que llevamos de Daniel, aquí es donde Dios empieza a glorificarse en la vida de estos jóvenes. Porque ya venimos que Dios hizo una selectividad, Nabucodonosor y Daniel entró allí, Ananías, Misael y Azarías también, haciéndoles ver, hermanos y hermanas, lo importante que es, hermanos y hermanas, el temor en Dios. Ahora, ¿quién de nosotros, oiga bien, quién de nosotros hubiera preferido comer legumbres y no comerse su gallina, un pedazo de carne roja, bien dorada, bien asada? Pero Daniel está haciendo como una dieta acá, como un ayuno, de abstenerse y poder, hermanos, agradar a Dios. Daniel, hermano, repito, su semblante físico era más carnudito, más musculoso, más vigoroso. Hay otra parte en la Biblia que me hace recordar cuando el Señor se transfiguró, ¿se recuerda? Y dice que los discípulos, dice que vieron a Elías y a Moisés. Vamos al Evangelio de Mateo 17, por favor. Mateo 17, hermanos. Veamos estos ejemplos bíblicos. Mateo 17, del 1 al 2. Dice la Biblia: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él,
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Solo imagínense, Jesús, la divinidad o la deidad de Dios, se hizo reflejar en esa luz. Me recuerda a Hechos capítulo 9, donde Saulo iba rumbo a Damasco y dice que se le apareció una luz más fuerte, más radiante que la luz del mediodía. Esta misma luz es la que se le apareció a Saulo de Tarso cuando iba persiguiendo a los cristianos. Esta misma luz es la que los discípulos más cercanos quizás del Señor pudieron apreciar, hermanos y hermanas, en la transfiguración del Señor sobre ese monte alto. ¿Qué le quiero dar a entender esto? Hermanos y hermanas, que nuestro rostro, nuestro semblante físico ya no es igual como el de antes. Amén. Ya no es igual. Hermano, hay un cambio. Y la misma persona dice: ¿va que usted está yendo a la iglesia? ¿Por qué? Le dice uno. Es que usted antes así y lo otro y era así y hoy se ve diferente. Las personas, hermanos y hermanas, ven lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Porque Dios es el que cambia la mente y el corazón del hombre. No hay nadie en esa tierra que nos pueda cambiar, hermanos y hermanas. Él, hermanos y hermanas, Él es perfecto y excelente para cambiar cualquier corazón tan duro que sea en esta tierra. Hermano, y ese semblante también se lo cambió a Saulo, que ya no era Saulo, sino que era Pablo. Un hombre que empezó a predicar, hermanos, a invadir el evangelio, a meter el evangelio, a meter la palabra, a conquistar, hermanos, la palabra, para que la palabra fuera arrasando, hermanos, con los gentiles. Y no hay duda, hermanos y hermanas, que cuando Dios hace algo de nosotros, hermanos y hermanas, aún las personas de afuera lo ven diferente. A los 10 días que Daniel, hermanos, habían comido cereales y agua, el semblante de ellos era diferente. Hermanos, el semblante de todo cristiano debe de ser diferente, hermanos y hermanas. Ya no somos aquellos mismos del mundo. Ya no somos aquellos que andamos agobiados por las corrientes de Satanás en esta tierra. Nuestro gozo y nuestro deleite, como lo dice el salmista, está en Dios, hermanos y hermanas. Y como todo hombre justo y mujer justa, habremos de florecer, habremos de dar frutos. Hermano, para poder exaltar el nombre del Señor, para que el nombre de Dios sea glorificado. El nombre de Dios fue glorificado en Babilonia por el testimonio de estos jóvenes. El nombre de Dios se empezó a conocer por el testimonio de estos jóvenes, hermanos y hermanas. Aquellos hombres no creían cómo es posible que con cereal y agua ellos sean mejores, estén físicamente mejores, tengan mejor cuerpo que los que hemos alimentado, hermanos y hermanas. Es que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, pudiéramos hablar sobre la comida, la ley, lo que enseña sobre, hermano, pero Jesús nos da una enseñanza bien linda. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de él. Eso es lo que contamina, hermanos y hermanas. Ahora, decía un especialista en la materia, hermanos, de alimentos, claro, si alguien todos los días come tunco y 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 cerdo y cerdo y chancho, 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 chicharrón, 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 claro, el día de mañana se va a morir. Hermano, pero no es que uno prohíba. No podemos prohibir porque ya no estamos en la ley.
Cada quien, la Biblia nos enseña que a través de la oración y a través de la palabra los alimentos serán santificados. Santificados. Para que esos alimentos sean de buen provecho en nuestro cuerpo. Daniel, hermanos y hermanas, empieza. Fíjate que Daniel hace un ayuno. Después lo vamos a hablar de eso. Él hace un ayuno. Pero hermano, yo le llamo una dieta espiritual. Una dieta espiritual de Daniel. Donde, hermano, Dios se glorificó. ¿Quién le daba las fuerzas a Sansón para destruir a sus enemigos? Para que Sansón fuera, hermanos, invencible. Era Dios. ¿Quién le dio la capacidad para poder vencer a tantos enemigos y matar a tantos hombres también? Como David, fue Dios. Porque es Dios quien adiestra nuestras manos para la batalla. Es Dios quien siempre, con su mano poderosa, es quien nos ayuda. Entonces, los rostros de ellos se veían mejores, más gruesos, más saludables. Y Dios había intervenido ya en la vida de estos jóvenes providencialmente. Hermano, es increíble cómo la fe puede actuar a favor de nuestras vidas. Razón dice la Biblia: buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero Daniel, hermanos y hermanas, tenía algo en su corazón. Tenía algo muy especial en su corazón, que era temor de Dios. Ni aunque le cambiaran el nombre, él seguía siendo el mismo Daniel. Aunque lo pusieron en Babilonia y le trataron de meter la cultura étnica que tenían estos hombres allí, no lo convencieron. Daniel sabía de quién era. Usted y yo tenemos que saber de quién somos. Amén. Yo soy de mi esposa, dice el hermano. Yo soy de mi esposa, hermano. Espiritualmente somos de Dios. Espiritualmente, hermanos y hermanas, le pertenecemos al Señor. Somos de Él. Hermanos y hermanas, por eso Él conoce nuestras necesidades. Leamos más acá. Estamos en el 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y ya después, con tus siervos, según veas. Si tú ves que nuestra apariencia es mala, entonces haz lo que tú quieras. Engórdanos. Danos tamales, danos pizza, danos pollo campero. Danos, haz lo que tú quieras. Pero permítenos en 10 días. Danos 10 días. Y luego mira nuestras apariencias. Verá que es raro quien tome agua para la comida, hermano. Todo o bien gaseosa, o bien café, o bien chocolate, o bien hermano. Ya ves, cuando veo que no me ponen nada para bajarme la comida, pues corro para el chorro, entonces me tomo el agua, pero es raro. Ya me siento que me estoy atorando y siento que me puedo ahogar antes que me dé hipo, corro para la pila. Pero ¿quién de nosotros aguantaría tomar? Fíjese que según la ciencia médica dice que si usted deja de tomar azúcar, hermanos, en su cuerpo, muchas enfermedades pueden desaparecer. Daniel no lo hizo por la salud. Daniel lo hizo por su salud espiritual. No quería enfermarse espiritualmente. Nosotros lo hacemos al revés. Nosotros, que estoy gordita, me voy a poner esto, voy a hacer que una llantita desaparezca. Lo hacemos, hermanos, y tomamos dietas a veces para este tipo de acciones. No es malo. Pero Daniel, con sus amigos, Dios los exaltó. En 10 días, hermano. Pruebe usted tomar agua durante 10 días. Tome cereal, coma cereal todos los días. Ya no va a aguantar. Porque no eran, cuando creen que es legumbres, creen que eran verduras. Eran cereales, trigo. Y así Dios obró
en la vida de esos jóvenes. Y no hubo necesidad que ellos comieran de la mesa del rey. No hubo necesidad. Si usted y yo nos abstenemos de las cosas de este mundo, si nos abstenemos de lo que el mundo ofrece, oiga bien esto, usted y yo sí nos vamos a poder sentar a la mesa del rey. ¿Sí? Si nos abstenemos de las cosas de este mundo. No me refiero a comida, me refiero a las corrientes de este mundo. Si nos abstenemos de todo eso, un día usted y yo sí nos sentaremos en la mesa del rey para comer con el rey, hermanos y hermanas. Y no va a ser cereales, no va a ser agua. No sé qué alimento será, no sé, hermanos, qué nos va a dar el Señor cuando estemos convidados para la cena. Pero algo habremos de entender, hermanos y hermanas, que así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida, hermanos, del rey, procuremos nosotros no contaminarnos con las corrientes de este mundo. Hermano, no es lo que contamina lo que entra a la boca del hombre. Lo que contamina es lo que sale, hermanos y hermanas, porque de la abundancia del corazón, eso habla nuestra boca. Lo que hay dentro de nosotros muchas veces es lo que puede contaminar y dañar a alguien. Hermano, a veces las personas dicen que eso es pecado, eso es pecado. Bueno, si para usted es pecado, pues hermano, no es pecado. Hermano, porque ya el Señor, hermanos y hermanas, ha santificado los alimentos. Y podemos comer en acción de gracias a Dios, hermanos y hermanas. Aún Pablo recuerda y dice que no andes viendo lo que te pongan en la mesa. Déntrale, cómele y da gracias a Dios por lo que te han puesto delante de tu mesa. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros ya no estamos para andar haciendo esas cositas, hermanos y hermanas. Usted y yo mejor prefiramos, hermanos, agradar a Dios, porque eso trae beneficios para nuestra vida. Si agradamos a Dios, hermanos y hermanas, Dios habrá de glorificarse en nuestra vida, hermanos y hermanas. Termino con esto. Hermanos, habían dos hermanos, uno era cazador, uno era cocinero. En Génesis hablamos de Jacob y hablamos de Esaú. Aquel hombre vino de la casa, vino de cazar y traía mucha hambre, era el primogénito. Y del hambre que él traía, hermanos y hermanas, ofreció y hizo un trato también con su hermano llamado Jacob. Quería comer, sentía que se moría del hambre. Y Jacob, astuto, le dice: dame la primogenitura y yo te sirvo este plato de lentejas, sabrosa, rica, recién hecha, calentita, con chile, jalapeño, limoncito, la tortilla bien tostadita, la brasa. Dame tu primogenitura y yo te doy este sopón. ¿Y qué hizo aquel hombre? Vendió su primogenitura. A veces hemos cambiado el banquete espiritual por las cosas de este mundo, como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo quiso saciarse, no fue saciado, porque el mundo no sacia. El único quien sacia nuestras vidas es Dios. Jesús sació a la samaritana y la samaritana dijo: este hombre me sació, este hombre me dio el agua que nadie me podía dar. Y se fue contenta a testificar lo que él le había dicho a ella. Esa mujer se fue saciada, ya no tenía hambre ya de las cosas de este mundo. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Él sacia la vida de todo aquel que en Él ha creído. Por eso Dios, hermanos, exaltó a Daniel y a estos tres jóvenes también. Y luego dice el versículo 14: consistió pues con ellos en eso y probó con ellos 10 días. Y el resultado de los 10 días, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos.
que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos. O sea, como que él se la comía, ¿verdad? Melzar se la llevaba. Hermanos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Esto, hermanos y hermanas, es una muestra de la victoria moral de Daniel y sus amigos en el palacio de Nabucodonosor. Una victoria moral, porque ellos a la verdad no querían contaminarse, no querían comer de esa comida. ¿Quién de nosotros se comería una comida que no le gusta? No. Daniel no es que no le gustara, sino que él sabía que no quería ofender a Dios y quería mantener la misma integridad que tenía en Jerusalén, mantenerla en Babilonia. Por eso era una victoria moral de parte de Dios para la vida de ellos, hermanos y hermanas. Y esta victoria moral para Daniel y sus amigos significa que el respaldo y la providencia de Dios estará con ellos en ese lugar. Donde quiera que alguien esté, sea en un hospital, sea en un recinto privado de libertad, donde quiera que esté, la providencia de Dios no faltará si somos temerosos de Él. No faltará. Y la victoria moral, hermanos y hermanas, llegó para estos jóvenes. Por eso hemos leído hasta el 16. Y luego vamos a ver algo muy importante. Porque no solamente se trata de tener buena apariencia física, lo que le dijo Dios a Samuel. Samuel, tú has visto lo exterior, tú has visto el físico de ellos, pero yo veo el corazón. Dios les va a dar sabiduría, Dios les va a dar ciencia a estos jóvenes. Lo que Salomón pidió. Bueno, no voy a seguir hablando más, porque es el próximo mensaje. Pero la victoria moral de Daniel y sus amigos se ve ya, hermanos y hermanas, respaldado por el poder de Dios en Babilonia. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos, para ir obteniendo esas victorias? El temor de Dios. Lo que dijo el mismo proverbista, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Evitemos, hermanos y hermanas, los temas de alimentos y probemos la obediencia, que tiene mayor peso que cualquier tipo de alimento que alguien diga que es pecado o no es pecado, o es bueno o no es bueno, o es moral o es inmoral, o es puro o es impuro, o es aceptable o no es aceptable. Lo que Dios sí acepta de cada uno de nosotros es nuestra obediencia. Y eso no lo pasa por alto Dios, hermanos y hermanas. Así como no pasó por alto la obediencia de Daniel y los tres amigos, Dios empieza a glorificarse en la vida de ellos. Pero qué fácil, dirá usted. Sí, pero a veces hasta eso quizás nos hubiera costado a nosotros. Daniel viene sumergiendo acá como un líder para estos tres jóvenes. Porque fue Daniel, repito, quien lo propuso en su corazón, no contaminarse. No contaminarse, hermanos y hermanas. Y es lo que debemos de procurar, usted y yo, no contaminarnos con las corrientes de este mundo. Este mundo está lleno de contaminaciones espiritualmente, deleites de la carne, deleites en el pecado, hermanos y hermanas, pero todo es desagradable para el Señor. Nada es provechoso. Lo único provechoso es lo que hacemos para Él. Lo provechoso, cuando venimos, bonito lo que dice el Salmo 92, ¿verdad? Que el justo florecerá como la palmera, pero en la casa del Señor, la raíz crecerá alto. Hermanos y hermanas, porque eso lo da Dios. Solo Dios puede hacerlo. Habría otro ejemplo allá de Jacob con una de sus ovejas que tenía, hermanos, que también eran más robustas.
O sea que el justo, hermano, siempre habrá de ser florecido y más robusto, hermano, que las cosas de este mundo. Por eso le digo que usted, hermano, el justo, el temeroso de Dios, marca una diferencia. Marca una diferencia. El que es temeroso de Dios, hermanos y hermanas, está dispuesto a siempre a recibir la ayuda de Dios en su vida. Dios atiende al cuidado y al clamor de los suyos, y Dios está, hermanos y hermanas, en la comunión de los santos. Dios no desampara a aquellos que lo han tomado como por Dios, hermanos y hermanas, y si nosotros somos fieles, Él nos va a ayudar, Él nos va a socorrer y Él nos va a dar la victoria cada día entre las luchas y pruebas que puedan venir a nuestra vida. Y en todo esto, hermanos y hermanas, en toda esta situación que se dio en Daniel y sus amigos, hermanos y hermanas, pues el nombre de Dios fue glorificado. Cuando Dios da victoria, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Cuando Dios nos da una respuesta, el nombre de Dios tiene que ser glorificado, hermanos. No crea que Daniel no glorificó a Dios. No crea que Daniel, hermanos y hermanas, no se quedó callado. No, me imagino que Daniel glorificó a Dios. Me imagino que Daniel, hermano, con sus 3 amigos quizás se fueron a orar dando gracias a Dios. Por eso más adelante se levanta un decreto que nadie podía orar a otro Dios. Y Daniel siempre lo hacía. Pero es algo, hermanos y hermanas, que iremos aprendiendo a través de este libro, que contiene muchas verdades, muchas historias, para que nuestra fe crezca juntamente a través de las historias de esta Biblia y del libro de Daniel. Que nuestra victoria moral pueda reflejarse en nuestra obediencia, no por el alimento. Decía un predicador que escuchaba hoy: si te alimentas de la palabra, tu fe estará vigorosa. Pero si te alimentas de las cosas de este mundo, tu fe estará debilucha, decía él. Débil. Porque la palabra es la que nutre, nos da fuerza. Y estos ejemplos bíblicos nos deben de ayudar a que nuestra fe crezca, hermanos y hermanas. Amén. A que nuestra fe pueda crecer, que moralmente podamos creer en una victoria que Dios pueda darnos, como le hicieron estos jóvenes. Jóvenes que marcaron una diferencia en Babilonia, que después la fe de ellos fue sometida a prueba. Unos tuvieron que ir al horno de fuego, otro tuvo que ir donde estaban los leones hambrientos. Pero esa victoria moral se mantuvo siempre en alto de parte de la vida de estos jóvenes. Por eso la ley dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Entonces no te apartes para ningún lado, porque todo lo que hagas prosperará. Prosperará, hermanos, en el temor de Dios. Prosperará cuando nosotros le demos a Dios lo que Él se merece. Como hizo Daniel: yo voy a respetar a Dios. Y le dijo a los amigos: ¿y ustedes qué creen? No, Daniel, nosotros vamos a hacer lo mismo también. Pero miren, yo voy a proponer esto. ¿Me van a apoyar ustedes? Hacer la petición, Daniel, nosotros te apoyamos. ¿Y van a comer legumbres, cereales? Sí, también. Había una comunión entre esos jóvenes, un apoyo moral entre ellos. Por eso es la victoria moral de Daniel y sus amigos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener victorias morales? Moral. O sea, moral es levantar nuestra, quizás voy a utilizar una frase no correcta, nuestra autoestima, porque la autoestima es autoestimarse.
el único que nos puede dar la victoria moralmente es Dios. Es Dios, hermanos y hermanas. Y si lo hacemos como Daniel propuso con sus amigos, hermanos y hermanas, Dios no avergüenza a los que en Él confían. Dios no nos va a avergonzar a nosotros. Por eso no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios sigue siendo Dios y no fallará. Y no fallará, hermanos y hermanas. Así que alegrémonos, hermanos, porque Dios está a favor de los justos. Dios está a favor de aquellos que en Él confían. No seremos desamparados. No seremos avergonzados. Lo dice la palabra del Señor. Y si la palabra lo confirma, pues hay que recibirla. Y decirle al Señor que tu palabra se cumpla en mi vida. Y que tu palabra haga cumplir tus propósitos en mi vida. Y que mis victorias morales las pueda obtener a través de mi obediencia. Le voy a invitar en esta noche a que cerremos nuestros ojos. Hermanos, para la gloria del Señor. Padre, buen Dios que estás en los cielos. Gracias te damos, Padre Santo, en esta noche. Por enseñarnos, oh Dios, una dependencia tuya absoluta como Daniel y esos tres jóvenes, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a depender en la prueba, en la lucha, en la dificultad. Que tú eres un Dios proveedor para nosotros, Señor. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice la vida, oh Dios, de aquellos que están pasando luchas espiritualmente. De aquellos hermanos y hermanas, Padre, que hay una lucha intelectual en la vida de ellos, Señor. Te pido, Padre, que tú puedas poner esa paz en los corazones de ellos, oh Dios. Señor, que así como tú le dices la victoria a Daniel, esa victoria moral, Padre, que cada día tú nos dejes una victoria moral en esta tierra, Señor. Ayúdanos a ser temerosos tuyos. Ayúdanos, Padre, a no caer en las corrientes de este mundo, Señor. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos a marcar una diferencia, Padre, en medio de una generación perdida, confusa por el pecado. Ayúdanos, Señor, para ser lo que tú quieres que seamos, oh Dios, en esta tierra. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Sé que hay luchas espirituales. Hay cargas muchas veces, Señor, en nuestras vidas. Pero así como tú has obrado a favor de aquellos que siempre en ti han confiado, ayúdanos y extiende tu mano, Señor, a favor de nuestras vidas. Socórrenos. Danos las fuerzas que necesitamos, Señor, para no desmayar, para no desistir tu andar cada día, oh Dios. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice la vida de aquellos que te honran, Señor. Ayúdanos, Padre, a proponer en nuestros corazones a no contaminarnos con las corrientes de este mundo. Que nuestros corazones no se contaminen, ni se llenen de las cosas que a ti no te agradan, oh Dios. Padre, gracias, porque en tu misericordia hemos alcanzado tu benevolencia, Señor.
Ayuda a mis hermanos que por algún motivo no han estado en esta noche, Dios. Dios, toda lucha espiritual que puedan estar atravesando, sea usted dándole la victoria, Señor. Dios, ayúdanos, que podamos obtener esta clave para ser victoriosos en tu nombre, Señor. Para que en tu nombre podamos cantar victoria, Padre. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Espíritu Santo. Ayúdanos, capacítanos. Queremos ser diferentes. Queremos ser mejores cada día. Venga supliendo las necesidades. Siga cubriendo, Señor, esas necesidades. Tú conoces, Padre, las necesidades de cada uno de mis hermanos. Tú conoces, oh Dios, lo que les hace andar muchas veces, Señor amado, en esos pensamientos que a veces son vulnerables, oh Dios. Bendice, Dios, a cada uno de ellos en esta noche. Y ayúdanos, Padre, para hacer tu voluntad cada día. A no hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Cubre y acorace nuestras vidas, Señor. Dios mío, en esta noche, pongo en el hueco de tus manos la vida de cada uno de mis hermanos presentes. Como aquellos que nos verán a través de las redes sociales, Señor, les bendecimos. Que en medio de la lucha, de la prueba, de la tristeza y el dolor, veamos siempre una esperanza a favor de nuestras vidas con tu ayuda. Señor, gracias en esta noche. Gracias por este culto, Padre. Gracias, Señor, porque quizás no vemos la gran cantidad, pero hemos estado acá con todo nuestro corazón, sabiendo, Dios, que es acá donde tú puedes dar una palabra y una bendición a nuestras vidas. Dios mío, te ruego que bendiga a mis hermanas allá en la parte de afuera, Señor. Bendígales, oh Dios. Así, Padre, te pido que nos lleves con bien en esta noche. Guarde nuestras vidas, Señor. Aparte todo peligro delante de nosotros. Aparte todo obstáculo que se imponga, Señor, en nuestro caminar. Dios mío, todo esto, Padre, se lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos y hermanas. Nos vemos el día de mañana, si Dios nos regala la vida, si el Señor no ha venido. Hermanos, pues seguimos acá en este lugar, hermanos, glorificando el nombre del Señor, hermanos y hermanas, y que el Señor pues les bendiga a todos.